Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad y estoy muy contento por continuar semana tras semana con las lecciones de escuela sabática y de hecho ya vamos en el cuarto lección y sin duda es una bendición continuar aprendiendo las hermosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Para que aún los que no me conocen, mi nombre es Ronald Lavaglia y tengo también aquí a nuestro querido amigo Joel Navarro. Joel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros también. Gracias, Ronald, por la oportunidad de compartir la palabra del Señor a través de la lección de la escuela sabática. Y es un privilegio, como siempre lo he dicho, es un privilegio estar aquí, abrir la palabra del Señor y presentar a las personas que nos escuchan, porque para nosotros es una alegría hacer eso, es llenarnos del conocimiento de la Biblia. Así es. Y como de costumbre, después de haber pasado un congreso poderosísimo, ahora estamos, ya pasó una semana, mas sin embargo continuamos con las actividades normales y Yahé, como todos están llegando a conocer y algunos quizás aún no conocen o no tienen ni idea qué es lo que se está haciendo aquí. Yahé es una escuela misionera, perdón, aquí en estado de Brasil, Minas Gerais, lugar Capitolio. Y desde aquí se está trabajando especialmente en el área de divulgación de materiales, especialmente el libro Grande Controversia, conocido como Conflicto de los Siglos. Mas, sin embargo, también va extendiéndose, ¿sí?, sus ramas tranquilamente aquí en Bahía, ¿no? Uh-huh. Bahía, y también tenemos en Pará, Uh-huh. aún está en proceso el asunto va a ser una escuela especialmente agricultura. Mas, sin embargo, agradecemos por todas aquellas personas que conocen los proyectos que está haciendo IAG y por sus oraciones y por su apoyo. Y pueda continuar orando y también apoyando a esta institución. Bien, continuando con nuestra lección de esta semana, quisiéramos antes de comenzar de lleno lo que contiene la lección, quisiéramos pedir la sabiduría divina. Joel, ¿podrías dirigirnos con oración, por favor? Sí, oremos. Santo Dios, amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra a través de el internet, a través de las pantallas. Queremos pedir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, no solamente en este lugar, en donde se está llevando la grabación, sino también en el corazón de cada persona quien esté escuchando. Pedimos, Señor, que seas nuestro instructor, que a través de las lecciones obtenidas del libro de Éxodo podamos entender el propósito que tienes para con tu pueblo y el deseo que tienes también, Señor, de libertarnos de la esclavitud, del pecado que como representación era Egipto. Te ruego nos acompañes a través de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, durante esta semana estaremos estudiando acerca de las plagas que cayeron en Egipto. De hecho, cuando hablamos de Egipto, vemos Dios intentando librar a su pueblo a través de manifestaciones, a través de plagas. No era de hecho el propósito de Dios mandarles plagas, mas sin embargo por la resistencia o el endurecimiento del corazón o la terquedad, el orgullo de Faraón, hicieron aún más severa cada vez las plagas que caían sobre Egipto para mostrarles que Dios era tan compasivo, extendía su misericordia y quería que Faraón comprendiese y él mismo podía ser salvo. Por eso conocemos normalmente que el evangelio también fue predicado en todo Egipto, no solamente para Faraón, sino para todo Egipto. Imagina, si el mundo hubiese de aquel entonces aceptado el mensaje que Moisés trajo para el pueblo de Egipto, todo el mundo en su tiempo hubiera conocido, siendo Egipto una potencia en aquel entonces. Más sin embargo, esta semana descubriremos cómo esas plagas no despertaron la conciencia de Faraón, sino más bien él mismo por su propia elección se endureció. De hecho, vamos a ver, aparentemente el texto va a decir que Dios endureció el corazón, mas sin embargo veremos durante el estudio de esta semana que es
todo lo contrario. Y también encontramos, ¿no?, de que Dios, de hecho, permite también que su propio pueblo experimente, vea de que cuán maravillas Dios hace su manifestación de su poder, protegiéndoles a ellos sin que las plagas toquen a ellos, mas sin embargo a los egipcios. Y eso muestra también, ¿no?, el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, por espantoso que fueran todo este tipo de plagas, castigos, eh, intentando destruir aparentemente al pueblo, mas sin embargo no lo destruía de unas, estaba dando también a todas las personas un tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de que Dios enviara la última plaga, que era la más terrible de todas. Así que esta semana veremos todos estos asuntos. Bien, Joel, ¿nos podrías leer quizás el versículo para memorizar de esta semana, que será el centro de estudio? Sí, versículo está en Éxodo, capítulo 9, versículo 35, y dice: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Y eso es lo que acabo de mencionar. Es interesante ese asunto del endurecimiento del corazón de Faraón. Ujú. Y solo quería hacer un comentario en cuanto al título de la lección, que es plagas, porque esa palabra o en sí, esa acción de las plagas, como dice en Apocalipsis 16, revelan los juicios de Dios. Correcto. Y como tú dijiste, Dios no tenía desde un inicio el propósito de enviar plagas a Egipto. Era que Faraón oyese la voz de Dios por medio de Moisés y deje ir a Israel sin necesidad de las plagas, pero fueron necesarios por causa de la obstinación de Faraón. Ujú. Sin duda alguna fue eso que llevó la terquedad, el orgullo, la obstinación de Faraón, llegó que caeran más plagas, cada vez más y más y más, ¿no? Bien, yo creo que ese va a ser el centro que no quisiéramos explicarles desde ya, mas sin embargo, hablemos ahora el día domingo, que el título de hecho es algo interesante, Dios versus los dioses. De hecho, Egipto era conocido por tener tantas deidades para cada cosa, para cada animal, para cada especie, estilo de adoración, la vida social, fertilidad, agricultura. Ellos tenían para todo, tenían dioses. Y aún los animales, siempre había un dios que representaba uno, dos o tres, varios dioses que representaban a cierto tipo de animales. Y lo interesante es que eh, en las primeras tres plagas que veremos durante estos días, cada una de esas plagas tenía una deidad específica en Egipto que los magos, ¿sí?, replican esa acción que Moisés dio y eso hace que Faraón aún él endurezca su corazón, ¿no? Como que mencionando, no, si ellos también pueden hacerlo, no tienen necesidad de que yo deje ir al pueblo. Y es más, él mismo se consideraba como un dios. Bien, la pregunta que de hecho la lección abarca es Éxodo, el capítulo 7, verso 8 al 15, está centrada en esos versículos y dice que lecciones se desprenden de este primer enfrentamiento entre el Dios de los hebreos y los dioses de Egipto. Bien, Noel, todo suyo. Muy bien, a partir de este primer encuentro que tiene Moisés con Faraón, es interesante porque es una imagen que tal vez muchos de nosotros ya tenemos en mente. Las películas presentan este primer encuentro de muchas maneras y es algo que tal vez ya tenemos bien grabado en la mente. Solamente que aquí hay lecciones también muy grandes que podemos sacar, porque en primera instancia nosotros vemos que Dios tenía un propósito para con Egipto y Faraón. No solamente era ir y enviar juicios, destrucción a Egipto. Dios tenía un propósito aún más grande que vamos a ver a través del estudio de los capítulos posteriores también, a través de las plagas y todo eso. Vamos a ver este sentido. ¿Cuál es el propósito que tenía Dios? Y solamente a manera de una previa a todo esto, yo quisiera compartir Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Dice que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada ah, con aquellos que temen y hacen su justicia, y eso espera de cada nación, dice el apóstol Pedro. Y nosotros entendemos y creemos que Dios es un Dios invariable. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios tenía este mismo propósito con el pueblo
o con la nación egipcia. Ahora, también la lección nos presenta algo interesante, que en sí la guerra, la batalla ya no era entre Dios y Faraón o Dios y los egipcios, como presenta la lección, Ujú. sino era así como dice en Éxodo capítulo 12, versículo 12, que era que Dios iba a enfrentar a todos los dioses de Egipto. Y como ya bien dijiste, Ronald, cada elemento de allá que las plagas van a mencionar tenía una deidad en particular. Y cada plaga que era enviada era para quitar o despojar autoridad a ciertos dioses egipcios. Entonces, ya desde el inicio la guerra era así, la batalla era de esa manera. Por eso que Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ese era el propósito aún en Egipto. Ahora, yendo al asunto, en la lectura que nos da la lección de Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 15, Moisés se presenta delante de Faraón y le dice que deje ir a su pueblo. Faraón dice, ¿y quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? Ujú. Y ahí le da la primera demostración del poder de Dios. Moisés toma la vara y la vara se convierte en una serpiente. Y es interesante porque realmente se convirtió en una serpiente, porque fue una manifestación divina. Dios realmente hizo eso. Ahora nosotros vemos también que los magos, los hechiceros, los encantadores hacen de la misma manera. Solamente que como Satanás no puede crear vida, fue una falsificación. Podemos hasta decir una ilusión óptica que hizo que parecieran serpientes. Sin embargo, nosotros vemos en los mismos textos que la supremacía del Dios vivo se vio manifestada ya, porque la serpiente que Moisés había hecho aparecer en cierta manera, que era poder de Dios, comió las otras que habían hecho los encantadores. Entonces nosotros vemos ahí la manifestación de la supremacía de Dios. Dios está por encima aún en esas pequeñas cosas a comparación de las que van a venir después. Yo quisiera responder la última pregunta que nos da este día, que dice, ¿cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida? Porque Dios ha estado manifestando, y vamos a ver eso, que Dios es alguien superior a los dioses egipcios. Y de hecho, una de las grandes cosas que Dios quería exterminar era la idolatría en Egipto. Y él va a echar por tierra eso a través de los capítulos que vamos a ver. Entonces, la respuesta, ¿cómo es que nosotros podemos hacer en nuestra vida que Dios tenga la supremacía? Y yo creo que la respuesta más puntual y objetiva sería entrega total, sumisión a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo Moisés. Tuvo que entender que era Dios eh, el soberano, el rey, y él someterse voluntariamente. Y ahora hay manifestaciones de amor para eso. Egipto era, podríamos decirlo así, el objeto en donde el evangelio iba a ser predicado. Dios iba a manifestar su misericordia para con su pueblo y de esa manera también Faraón ser predicado para él. Entonces, el hecho del conocimiento que tenemos de Dios debe ser suficiente para nosotros someternos a Él. Y una vez que nos sometemos a Él, Cristo es entronizado en nuestro corazón y Él toma esa supremacía y echa fuera todo lo que no es. Y yo quiero comentar un texto que no lo voy a leer, solo lo voy a citar. Es el Salmo 81, desde el versículo 8 hasta el 14. Y es interesante porque Dios dice, oye mi voz. Oye, pueblo mío, mi voz, dice. Y después él dice así, que cuando el pueblo oiga la voz de Dios, dice, no habrá entre ustedes Dios ajeno. Y esa es la promesa que tenemos que hacer, es oír la palabra de Dios, tener el conocimiento de Dios en el corazón y el hecho de tener dioses ajenos, el hecho de la idolatría va a ser echado fuera de nuestro corazón y ahí es donde Cristo tiene la supremacía. Tenemos que oír la palabra de Dios. Y esos versículos, el Salmo 81, versículos 8 al 14, hablan de eso, que tenemos que oír la voz de Dios. Y creo yo que esa es la clave de la comunión para que Cristo habite en el corazón. Cristo habló de eso en Juan, el capítulo 14, capítulo 15. Ese es el secreto de la comunión. Cristo habitando en el corazón por medio de su palabra.
Amén. Es interesante, ¿no? Dios en su trato con Faraón sin duda muestra o está mostrando un odio que tiene por la idolatría y también Ujú. su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión que Egipto lo había hecho con el pueblo de Israel. Ahora es interesante también de que los egipcios tenían esta deidad, ellos afirmaban, dice que sus deidades los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos. Y se vanagloriaban, dice, de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Y Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Esa cita está en la historia de las patriarcas y profetas. Ahora, cuando Faraón habló de que Dios mismo no los podía librar de su mano, dice, tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Ah, parecía que ellos iban a quedar por siempre como esclavos, quedaron así desesperanzados. Pero dice, los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado Israel de Dios y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. O sea, lo que puedo ver en esta escena es, por un lado, hay hombres que están con un corazón desfallecido, pero también hay hombres que están con la esperanza de quedar libres de la esclavitud que estaban en Egipto. Entre ellos se animaban y algunos se aferraban a las promesas porque pensaron que Dios había ahora visitado y estaba dispuesto a librar. Pero también vemos de que dependía mucho de la obediencia y la fe que ellos deberían dar a lo que al Dios verdadero o a lo que Moisés estaba haciendo, ¿no? Dependía mucho también de parte de ellos, o sea, no simplemente era Moisés ahí haciendo. Moisés sabemos que fue obediente, sin embargo, todas aquellas manifestaciones también deberían animar al pueblo. Sin embargo, muchos estaban también desfalleciendo por, por el trato que estaba dando Faraón mismo, ¿no? Por un corazón cada vez más endurecido. Interesante. Ahora sí queremos tocar este asunto de que la Biblia dice que Dios endureció el corazón a Faraón. Incluso él mismo dice que yo endureceré el corazón a Faraón. La pregunta es, ¿quién en sí endureció el corazón del Faraón? ¿Fue realmente Dios? Porque cuando leemos de manera superficial las escrituras, entendemos que Dios realmente endurece el corazón. Más sin embargo, veremos ahora a través del texto, y continuamos de hecho con el capítulo 7, veremos de que no es Dios quien endurece, más bien Dios en su misericordia hace manifestaciones poderosos de su grandeza, de su poder, para que el hombre se humille y reconozca su poder. Ujú. Bien, la pregunta entonces, expliquemos este asunto de que quién endureció en sí el corazón del faraón. Sí. Es interesante esa declaración porque a veces causa intriga cuando no lo entendemos. Ujú. La lección nos dice, nos cita que 9 veces se menciona que Dios endureció el corazón de Faraón. Desde el 9 veces. capítulo 4 para adelante mencionan, Sí, del capítulo 4 al capítulo 14. 11, 14, sí. Y es interesante porque porque no son los únicos versículos que hablan del endurecimiento del corazón de Faraón. Ujú. Hay otros también que dicen que él endureció o se endureció, pero estos 9 en específico dicen que Dios o Jehová endureció el corazón de Faraón. Y ahora, ¿cómo entendemos este asunto? Porque si tomamos aún de manera isolada lo que dice en Romanos capítulo 9 versículo 18, que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ujú. Entonces, pareciera que tenemos la idea de un Dios que predetermina las cosas o que predestina a unos para que tengan misericordia, como dice también en Romanos, que sean vasos de honra, o para otros que sean vasos de ira o que sean personas que endurezcan su corazón. Pero Dios no trabaja de esa manera. Nosotros podemos ver a través de la Biblia que Dios no es un Dios ah, arbitrario, no es un Dios que predetermina las cosas,
Sin embargo, en este hecho vamos a ver algo interesante, que lo que Dios estaba haciendo para con Faraón es enviarle luz del cielo, es enviarle, como dijo Ronald, la manifestación de que Dios es el Dios todopoderoso, de que es el Dios que está a cargo de todo el poder de la naturaleza. Y esa misma evidencia, esa misma manifestación de poder, a unos los acerca a Dios y a otros lo aleja. ¿Y ahora por qué? Porque depende de la actitud que nosotros tenemos frente a esa luz recibida. Ahora, es interesante saber también que la manifestación de la misericordia de Dios es lo que endureció el corazón de Faraón. Dios Ujú, en primera instancia no quería traer solamente juicios y destrucción a Egipto. Dios tenía un propósito especial. Dios quería demostrar su misericordia para con su pueblo. Dios no comenzó llevando, como ya dije, destrucción. Él comenzó hablando por medio de Moisés. Le dijo, deja ir a mi pueblo, mi hijo, mi primogénito. Es mi pueblo, porque Dios oyó el clamor, oyó sus gemidos, oyó la desesperación que ellos encontraban y quiso liberarlos. Ahora, esa misma idea no enterneció el corazón de Faraón. Él lo vio como una ofensa. Y es por eso que la manifestación de la misericordia de Dios fue lo que endureció en el corazón del mismo Faraón. Entonces, comenzaron a caer las plagas, pero las plagas no cayeron de forma inmediata, ujú. sino que Moisés iba y le decía, esto va a suceder si no dejas ir. Y Faraón decía, no. Entonces al día siguiente, como vamos a ver que normalmente era el día siguiente, caían las plagas. Y nuevamente era llamado Moisés, le decía que ore, oraba y era cortado. Y le decía, deja ir a mi pueblo. Y él decía que no. Entonces Moisés le decía, está bien, va a pasar esto, esto y esto. Y Faraón decía, no. Y esa misma secuencia se va a repetir a través de las plagas. ¿Por qué? Porque Dios no era un Dios arbitrario, como ya dije. Dios no quería que causara la destrucción en Egipto. Dios colocaba esos tiempos o esos intervalos para que Faraón reflexionase de lo que estaba haciendo. Dios no era un Dios arbitrario, pero esa manifestación endureció su corazón. Entonces yo encontré una declaración muy interesante que dice así, todo aquel que rechazó al Señor, endureciendo su corazón, lo hizo frente a la manifestación de su misericordia. Y esa es la condenación al final que habla Jesús en el capítulo 3 de Juan, donde aquellos quienes reciben la condenación son aquellos que recibiendo la luz amaron más las tinieblas que la luz. Ujú. Entonces, ese hecho de los impíos al final de los tiempos, que van a endurecer su corazón, van a tener corazones insensibles, van a ser frente a la manifestación de la misericordia de Dios. Y eso es lo que ocurría en Éxodo desde el capítulo 7 en adelante, o bueno, desde el 4, que nos da esa idea de que Dios endurecía. Pero la verdad era que simplemente Dios como que profundizaba la decisión que él ya estaba tomando. Romanos nos va a dar ya esa idea en el capítulo 1, cuando dice que Dios los entregó a sus pasiones, que Dios permitió que ellos se entregaran a la inmundicia. Y, y todo ese tipo de declaraciones nos ayudan a entender qué es lo que Dios hace frente a nuestra actitud. Cuando mi actitud va en contra de lo que Dios es, a pesar de que yo lo conozco y yo lo estoy viendo, Dios simplemente me deja a mi propia elección. Y eso es lo que pasó con Faraón. Y quisiera leer un texto de la Sierva del Señor. Es la Review and Herald, 17 de febrero de 1891. Dice, a cada rechazo de la luz, el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder, pero la obstinación del rey crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad del Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la alianza, de la aljaba divina. Entonces el hombre quedó completamente endurecido por su propia resistente persistencia. Faraón sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. El Señor no pudo hacer nada más para convencerlo porque estaba obstinado y lleno de prejuicios hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. El orgullo y la obstinación lo mantuvieron esclavizado y le impidieron reconocer las advertencias de Dios. Amén. Es interesante de que este endurecimiento del corazón, como bien mencionaste, no fue arbitrario por parte de Dios.
fueron sencillamente las propias decisiones de Faraón ante la manifestación más poderosa de un Dios que estaba sobre todos los dioses. Ujú. O sea, eso en toda la escritura se ve tan claramente. Ahora, es interesante también, Éxodo 9, verso 16, dice que a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, Dios dice a Faraón de que la razón por la que estás en esa posición es justamente porque yo he querido revelar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Imagínate, por eso es que mencionamos que el evangelio fue predicado en Egipto. Imagínate, el rey hubiera aceptado, se hubiera convertido quizás un Pablo en su época. Ujú. Se hubiera humillado, hubiera sido el evangelio proclamado a todo el mundo y no hubiera sido destruido Egipto. Pero más sin embargo, vemos que la decisión de un gobernante de una nación afectó no solo al rey o su familia, sino a toda una nación. Imagínate. Muchas veces uno puede pensar que no, por él ser el culpable va a afectar. No. Sobre él pesaba todo un país. Y todos sufrieron las plagas. Todos los egipcios sufrieron las plagas. Y el faraón era muy consciente, y él realmente estaba siendo desafiante ante la manifestación de Dios, cuando diciendo, no, ¿quién es ese Dios? Yo no lo voy a dejar ir a ese Dios. Y por más que las manifestaciones fueron repetidas veces, dice el rey, no se humilló, sino que endureció su corazón. Cada vez endurecía cada plaga que venía. Aparentemente encontramos en algunas experiencias que él se arrepiente, pero su arrepentimiento no era tan sincero, de corazón, de reconocimiento del poder de Dios, sino era más bien un arrepentimiento por ver los resultados de su propia decisión o su rebelión. Él no estaba arrepentido porque pensaba que había ofendido a Dios, sino por las consecuencias que estaba viendo alrededor de él. Sabes, en las Sagradas Escrituras eso es comparado como el pecado imperdonable, Ujú. o conocido también como el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace lo posible para que el hombre se arrepiente, pero cuando el hombre, por más que la evidencia sea más clara y él continúe en rechazo, a la siguiente va a continuar aún más obstinadamente. Y el Espíritu Santo va a ser hasta lo último. Mas, sin embargo, nunca va a forzar la conciencia del hombre. Va a permitir que el hombre elija su propio camino. Es ese Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y Faraón sin duda cometió el pecado imperdonable. A todos aquellos que nunca han escuchado de este asunto del pecado imperdonable, quizás piensen de que quizás es cometer un pecado. No, el pecado imperdonable es la resistencia continua a la manifestación poderosa de la verdad o de Dios, y tú resistiendo como Faraón. Una verdad o una luz resistida, el corazón se vuelve piedra. Y es más fácil la segunda, la tercera, hasta que el Espíritu Santo dice, lo voy a dejar. Entonces, quién sabe, podrán poseerte los 7 demonios. Ese es el resultado de la elección del hombre. Dios nunca va a forzar, nunca va a obligar, ni tampoco predestina. Mas, sin embargo, va a respetar la libre elección del hombre. Yo espero que no estés resistiendo a la luz que el cielo te está enviando. Si Dios te está enviando una luz desde el cielo de que necesitas arrepentirte, de que necesitas cambiar en tu estilo de vida, de que necesitas aceptar algunas verdades y vivirlas, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice, no endurezcáis vuestro corazón. El libro de Hebreos es claro en ese asunto. Así que yo te invito de que si hay alguna duda en alguna luz que estás conociendo, que te lo están mostrando, y si tienes dudas, tranquilo, puedes tenerlo. Pero ve a la Biblia, ve a la casa y compruébalo si lo que realmente es verdad o no lo es. Porque muchos endurecen el corazón porque alguien dijo, no, está mal esa enseñanza. Sin descubrirla, aceptan la idea de otra y se dejan guiar. Así que no cometamos lo que hizo Faraón.
Bien, el día martes nos habla de las tres primeras plagas, de hecho, que ya mencionamos el primero, serían los que continúan. Y es interesante que cada plaga, estas tres primeras plagas, de hecho, fueron falsificadas, ¿sí? Podríamos decir que detrás de esto, de hecho, estaba Satanás, como Joel mencionó, haciendo aparecer o como una ilusión óptica, porque los magos, de hecho, no tenían poder alguno. El que está detrás, el que está operando todo el tiempo, siempre es Satanás. Así que veremos cómo estas plagas se desencadenaron y cuál fue la actitud de Faraón aún con su obstinada decisión y cada vez un corazón de piedra. Bien. Muy bien, el día martes, las tres primeras plagas. Éxodo capítulo 7, desde el versículo 14, nos menciona hasta el versículo 25 esa primera manifestación del poder de Dios, porque desde un inicio Dios Ujú. no vino atacando al pueblo egipcio, bueno, atacando en cierta manera, porque las plagas finales vamos a ver que dañan directamente a los egipcios obstinados. Sin embargo, en un inicio no es así. En primera instancia, lo que Dios hace es manifestar su poder en la naturaleza. Y la primera es en el agua. El agua es convertida en sangre. Y, y es interesante porque es algo que también los magos replicaron. Entonces, esa idea hizo que el corazón de Faraón fuera insensible a que esa manifestación realmente era el poder de Dios. Fue una réplica lo que hicieron. Entonces, Dios quería revelarse como el Dios todopoderoso a Faraón. Sin embargo, Faraón, eh, él como que se colocaba vendas en los ojos y decía, yo no quiero ver. Y esa es la actitud de personas quienes, teniendo la luz enfrente, desean o deciden no creer. En el versículo 25 de Éxodo capítulo 7 se dice que 7 días después de esta manifestación del agua convertida en sangre, porque durante esos días yo pienso que fueron algunos que tuvieron que cavar otros pozos porque no podían beber agua, estaba con sangre. Entonces, pasando 7 días, Moisés va nuevamente delante de Faraón y le dice la misma cuestión, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el Faraón le dice que no, entonces Moisés le dice, está bien, van a venir ranas ahora. O Ujú. sea, él le hace siempre esa previa, esa antesala, va a acontecer esto. Y Faraón dice, está bien, que venga. Y realmente acontecía. Y eran formas de decirle, mira, Faraón, si tú sigues diciendo que no, van a venir manifestación tras manifestación. Y Faraón decía, está bien. Y cuando el momento llegaba, él se arrepentía, tenía que llamar a Moisés. Y esto se va a repetir muchas veces. La segunda fue las ranas. Entonces vinieron tantas ranas, pero tantas ranas que Faraón dijo, está bien, ven Moisés, y lo llamó para escucharlo de nuevo. Acabaron las ranas y en el versículo 15 del capítulo 8 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón nuevamente. En esta ocasión también los magos hicieron venir ranas, pero ellos no podían eliminar las ranas y eso es algo interesante. Porque dice, cuando el faraón vio que los magos no podían detener la plaga ni eliminar las ranas, se sintió un poco humillado y quiso que Moisés y Aarón suplicaran al Señor para que Él sea quien elimine la plaga de las ranas. Es interesante, pudieron hacer pero no pudieron eliminar. Entonces, como ya decíamos con Ronald, eran simples ilusiones o simples falsificaciones lo que ellos hacían. Entonces, por tercera vez se acerca Moisés a Faraón, o sea, digo tercera vez, de acuerdo a las plagas, y él nuevamente dice que no. Ujú. Nuevamente endureció su corazón. Y la tercera es Moisés agarra un polvo, tierra, lanza, y de ahí se convierte en piojos y llena todos los ganados, a todas las personas tenían piojos, en algunas versiones dice que eran insectos. Sin embargo, era algo que incomodaba a las personas y a los animales. Y los, en esta ocasión los magos y los encantadores no pueden replicar eso. Ellos llegan a decir esto es dedo de Dios, porque esto no es algo que nosotros podemos hacer. Y en el versículo 19 del capítulo 8 diciendo ellos, esto es dedo de Dios, no podemos hacer nada contra esto, los encantadores.
Sin embargo, dice también, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En este caso ya no es una venda delante de los ojos, sino que esa venda aún cayó porque se dieron cuenta de que esto no era algo que cualquiera lo hacía. Sin embargo, fue el orgullo en esta ocasión, el orgullo que no dejó que Faraón diga, está bien, reconozco que Jehová es Dios de dioses, o Dios, el Dios Todopoderoso, y fue el orgullo quien impidió que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Y a partir de aquí vienen ya manifestaciones mayores que van a afectar a la misma nación egipcia, pero por causa de su líder. Su líder tomó la decisión, por orgullo, por obstinación, de que no va a dejar ir al pueblo de Dios a pesar de las manifestaciones que estaban apareciendo. Entonces Faraón se negó a ceder. Y esa actitud es muy peligrosa. Cuando nosotros tenemos una luz y nos resistimos a esa luz, es más fácil dar un paso más allá en resistencia a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, nunca la caída es inmediata, siempre es un paso, es un camino descendente. Y Faraón estaba por ese camino. Así es. Y qué triste, ¿no? Porque imagínate, una sola decisión de él y humillación, Egipto hubiera cambiado completamente. Ujú. Si tan solo hubiera actuado como el rey de Nínive, Egipto hubiera sido otra. No estaría relatada ahí que las plagas afectaron y los primogénitos murieron y al final fueron destruidos aquellos hombres de guerra. Lamentablemente, la historia está registrada hoy para nuestra enseñanza. Eh, Dios hizo todo lo posible por salvar al rey, mas sin embargo vemos la continua y jactanciosa, obstinada terquedad de Faraón aún resistirse a cada manifestación de Dios. Y es muy triste, porque inclusive aquellos que hacían milagros reconocieron el poder de Dios, reconocieron, dijeron, este es el dedo de Dios, mas sin embargo Faraón no quiso arrepentirse y no quiso soltar al pueblo de Israel. Y dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 263, Satanás dice, no estaba dispuesto a que el pueblo de Israel fuera liberado de la servidumbre egipcia para que pudiera servir a Dios. O sea, lo que Satanás intentaba hacer con el pueblo de Egipto era mantenerlos como esclavos, porque gracias a esas manos hebreas, Egipto estaba siendo bendecido, estaba siendo poderoso cada vez en sus construcciones, mas sin embargo no quería soltar, quería mantenerlos en esa esclavitud. Y fue tristemente el endurecimiento de Faraón que llevó a una nación entera a recibir las plagas más poderosas que nunca han acontecido en la historia. Y aquellos juicios que cayeron, sin duda también ahora se van a repetirse, ¿no? La Biblia es clara, conocemos como las 7 plagas, no son 10, más sin embargo son 7, que también caerán sobre aquellos que han cometido el pecado imperdonable, han tenido durante el tiempo necesario para arrepentirse, mas sin embargo recibirán como consecuencia de sus decisiones. Así que eso vemos en las primeras 3 plagas. Ahora continuaremos viendo las siguientes 3 plagas que vendrían a ser mosca, ganado y úlceras. Imagínate cuánto es la paciencia de Dios. Porque desde el principio Dios hubiera destruido a Faraón mismo. Y Dios mismo hubiera libertado. Tan solamente destruyendo a Faraón, Dios hubiera sacado tranquilamente a su pueblo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no lo hizo eso? Dios tenía poder, por supuesto que sí. Dios tenía poder para destruirlo. Mas, sin embargo, si Dios hubiera destruido, su carácter mismo estaría manchado de Dios. Porque la Biblia declara que Dios es amor. Dios nunca destruye de manera arbitraria. Y en toda esta historia está mostrada el trato que Dios tiene no solamente con Faraón, sino con
cada ser humano, la paciencia que tiene. Es ese tipo de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Bien, lancemos la pregunta. De acuerdo a la lección, dice Éxodo 8:20 hasta capítulo 9:12. Dice que enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios, aún teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y su gloria. Muy bien, es interesante lo que viene a continuación. Éxodo capítulo 8, desde el versículo 20 hasta el final del capítulo, va a hablar de la cuarta plaga. Y esta vez va a acontecer algo interesante porque va a haber una separación. Va a venir la plaga de las moscas. Ujú. Sin embargo, va a haber una separación que solamente va a ser en la tierra de Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, queda libre de esa plaga. Ahora es interesante porque aquí vamos a ver que había un propósito por detrás. El versículo 22 dice así: En aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ese era el propósito. Dios quería mostrarle en esa separación que era Dios que estaba junto a su pueblo. Entonces, aquí comienza a negociar Faraón. Faraón le dice, está bien, ¿qué es lo que quieres? Y él dice, queremos sacrificar, queremos adorar a nuestro Dios con sacrificio. Y Faraón le dice, mira, hazlo aquí en Egipto. Pero eso no era lo que Dios había pedido para ellos. Y Moisés sabía muy bien eso, le dice, no, aquí no va a ser. Entonces la plaga de las moscas viene. Ahora, aquí hay un detalle, es interesante que a pesar de todo ese tumulto, a pesar de las plagas que estaban viniendo sobre Egipto hasta ahora, Faraón seguía adorando a sus dioses. Cada mañana iba hasta el río a expresar gratitud a sus dioses. Y era justamente ahí donde Dios estaba tocando a sus dioses, a la idolatría. Y si nosotros vamos a ver en la lección, nos va a mostrar que cada plaga ah, tocaba a un dios egipcio, colocaba el dedo allá y lo despojaba de su autoridad. Y a pesar de todo eso, Faraón en su obstinación, que vamos a ver esta palabra repetida aquí, en su obstinación, él seguía con esas acciones idólatras. Entonces, Faraón le pide a Moisés, como en todas las ocasiones, que acabe con la plaga. Moisés ora y pasa eso. Sin embargo, el versículo 32 dice, pero Faraón endureció su corazón también esta vez. Tristemente fue así. El capítulo 9, Moisés va nuevamente delante de Faraón y le dice, le hace la misma propuesta, deja ir al pueblo a adorar. Y le hace la advertencia, y ahora va a ser contra tus ganados. Y Faraón dice, está bien, o sea, él ni se molesta. Y realmente hay muerte en todos los ganados, pero en los ganados de Israel no pasa nada. Dice que va un siervo y le dice, no murió ni uno solo de los animales de Israel, y todos los animales de Egipto murieron. Ujú. El versículo 7 del capítulo 9 dice, mas el corazón de Faraón se endureció a pesar de todo lo que estaba pasando. Ahora, el versículo 8, nuevamente se presenta Moisés delante de Faraón y, y le hace la misma petición. Faraón le dice, si es que tú no vas a dejar ir, van a seguir viniendo más y más plagas a, a Egipto. Y Faraón dice, o sea, él se hace como que, no, o sea, ya se liberó de una y él encuentra paz, encuentra tranquilidad y su corazón nuevamente se endurece y se coloca frente de Dios como que no está pasando nada. Y esa actitud es una actitud de Arrogancia. rebeldía Ujú. abierta delante de Dios. Es una actitud aún de orgullo. Entonces, en esta plaga es tomada ceniza, es echada al aire y se generan úlceras, heridas graves, que esta vez también atacan a los encantadores, a los hechiceros, que ni siquiera se pueden presentar delante de Moisés. Entonces, ya en esto vemos que el colocar nuestra mano, o en el tiempo que estamos viendo la historia, el colocar nuestra confianza en personas, en los magos de ese tiempo, era
totalmente inútil. Ni aun ellos mismos podían librarse de todo esto. Pero esta plaga termina así en Éxodo capítulo 9, versículo 12. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Y esta vez dice Jehová endureció, a diferencia de las veces pasadas que decía y se endureció el corazón de Faraón. En esta ocasión ya la decisión de Faraón estaba siendo cada vez más firme. Él estaba ya llegando al punto de cometer ese pecado del cual no hay arrepentimiento, y Dios simplemente permite que él tome esa decisión, que se profundice en la decisión que está tomando, no porque él no quiera ayudarlo, simplemente porque no puede ayudarlo más, porque la decisión ya está siendo tomada. Entonces, esta plaga de este día, la última, que son las úlceras, termina con esa declaración. Ahora es un pensamiento que, si no estoy mal, está en el Espíritu de Profecía también, dice que los incrédulos, voy a parafrasear, se mantienen en ese estado de incredulidad, y eso va a pasar en los últimos tiempos, que aunque venga un ángel del cielo, no los va a convencer de lo contrario. Y ese es el punto de obstinación que llegan las personas quienes se rebelan en contra de Dios, en contra del conocimiento y la revelación de Dios. Es interesante, ¿no? Me estaba preguntando cuál era el propósito de las plagas más allá del castigo y cómo se manifestaron la justicia de Dios y la paciencia. Es interesante porque el propósito de las plagas, o sea, va sin duda más allá del castigo. Lo que busca con las plagas Dios es justamente que Egipto y Faraón reconozcan a Dios, reconozcan su manifestación de su justicia y la paciencia de Dios. O sea, es el propósito de las plagas. No es que Dios se deleite en castigar con las plagas. No, no, no. Y sabemos también que cada plaga que comenzó a caer, Dios dio una clara exhortación de que la siguiente sería peor. Y eso indica de que Dios realmente es tan paciente. Va a hacer lo posible Dios para rescatarte de la incredulidad. Y vemos también de que cómo esas plagas estaban dirigidas contra los dioses egipcios, contra quienes todo el pueblo de Egipto se aferraba a sus divinidades, ¿no? La lección de hecho eh, menciona muchos dioses, como por ejemplo menciona a Isis, que era la diosa de medicina, magia, sabiduría; Sekhmet, diosa de guerra y epidemias. Ni uno de esos dioses pudo salvarle al pueblo de egipcio. Y estoy seguro que muchos de ellos aún aferrándose a su Dios. Mas, sin embargo, vemos un éxito completo de parte de Dios sobre sus dioses. Se permitió y se hacía a los egipcios ver cuán completamente inútil era para ellos poner su confianza en el supuesto poder de los magos, inclusive de sus dioses, ¿sí? Cuando ni siquiera podían salvarlos sus propios cuerpos de las plagas. Dios hizo una manifestación poderosa para salvarlos de la incredulidad. Y aún así, el pueblo, y especialmente el líder de aquella nación, no ablandó su corazón, no permitió que el Espíritu Santo trabajara. Y eso es lo que normalmente acontece con aquellas personas que se podría decir que son mente cerrada, mente cuadrada. No tienen mente abierta. Por más que la evidencia muestre claramente que es así, ellos se aferran tanto a su idea y prefieren hacer prevalecer su idea que hacen de su idea un ídolo. Muchas veces el hombre comete ese error. Dios quiera que ninguno de los que están escuchando puedan tener ese corazón, sino tener una mente abierta. La Escritura mismo dice que si queremos aprender de Cristo debemos ir con un espíritu de un niño, dispuesto a aprender. Dejar a un lado las ideas preconcebidas y comenzar a estudiar las Escrituras como si no conociera. Porque si pienso que conozco, o si pienso que soy sabio, la Escritura dice que hágase ignorante para aprender. Y eso debe ser el espíritu.
Y si permitimos o si tenemos ese espíritu, el Espíritu Santo trabajará y nos dará luz cada vez. Luz agregará una luz, más otra luz, más otra luz. Lo que Dios siempre hace con aquel pueblo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, con aquellos que estén en el mismo espíritu faraón, Dios tristemente va a respetar su propia elección, mas sin embargo, sufrirás las consecuencias sí, las consecuencias de su propia elección. Y acabamos el día con las siguientes plagas que son aún más terribles también, que son el granizo, langostas y oscuridad. La pregunta que nos plantea la lección es hasta qué punto consiguen estas plagas con el faraón para cambiar de opinión, ¿no? ¿Hasta qué punto llegan? Imagínate, ya son 6 plagas que hemos visto, ahora más otras 3. ¿Cuánto es la paciencia divina? Bien, Muy bien. Joel. Antes de comentar en sí las plagas, quisiera leer una declaración porque el capítulo 9 de Éxodo, versículo 12, termina diciendo en esa sexta plaga, que fue Dios o Jehová quien endureció el corazón de Faraón. Ujú. Entonces, Patriarcas y Profetas dice de esa manera, página 273, no se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Cada decisión que nosotros tomamos en oposición a la luz recibida va a hacer nuestro corazón insensible a la voz del Espíritu Santo cada vez más. Y eso es lo que pasó con Faraón en este momento. Porque antes decía que su corazón se endurecía, él endurecía su corazón, pero en esta ocasión dice que Jehová. Y vamos a ver que a partir del versículo 12 en adelante, vamos a ver que todas las otras declaraciones va a decir que Jehová endureció su corazón. ¿Por qué? Porque él ya estaba tomando su decisión definitiva. Entonces, el versículo 13, vamos a ver ahora la plaga del granizo. En esta ocasión, vamos a ver algo interesante, porque Dios ahora da una advertencia. Él dice, mañana, dice, va a caer granizo con fuego que va a destruir todo. Y él hace la advertencia y da el consejo que si están en la parte de afuera, colóquenlo en un lugar seguro para que no mueran. Y había ciertos egipcios aún incluidos allá, quienes temiendo la voz del Señor hicieron eso y realmente sus animales fueron salvados. Y dice la sierva del Señor que aquí hubo una oportunidad para poner a prueba el orgullo exacerbado de los egipcios y para mostrar cuántos había cuyo corazón realmente estuvo afectado por el maravilloso proceder de Dios con su pueblo, a quien ellos habían despreciado y tratado cruelmente. Entonces ahí vemos de que hubo algunos quienes escucharon la voz. Entonces, nuevamente hicieron llamar, Faraón hace llamar a Moisés y a Aarón y les dice que esto acabe. Y y Faraón dice, está bien. Y Faraón hace una declaración así bien interesante. Él dice, Jehová es justo, él reconoce eso. Sin embargo, Moisés, ya habiendo entendido cuál era la decisión que Faraón había tomado, él le dice en el versículo 30, pero en cuanto a ti y tus siervos, yo sé que todavía no temeréis a Jehová Dios. Él ya sabía que a pesar de que él había declarado Jehová es justo, él no tenía temor de Dios en su corazón. Entonces, dice el versículo 34, perseveró en pecar y endureció su corazón. El versículo 35, y endureció nuevamente su corazón Faraón. Entonces va a la siguiente escena, que son las langostas, y en esta ocasión hace llamar de igual manera a ellos, porque Moisés se acercó, le dijo, deja ir al pueblo, le dijo que no. Ellos se retiran dando la advertencia, y lo vuelve a llamar, le dice, está bien, ¿qué es lo que quieres? Vamos a salir con nuestros hijos, con los animales, con todos los hombres. Y le dice, no, ¿quién se va a quedar aquí? Sal solamente los hombres. Y él dice que no. Y ellos se van, y caen las langostas. Dice que es un viento fuerte que trae las langostas,
y vuelven a llamarlos, le dice, está bien, hemos pecado, o he pecado, dice Faraón en el versículo 16 del capítulo 10, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Y le dice, te pido ahora que me perdones y que hagas pasar todo esto, y pasa la plaga de las langostas. Sin embargo, el versículo 20 termina diciendo que Jehová endureció nuevamente el corazón de Faraón. Y ahora llega la novena plaga, la penúltima. Y en esta ocasión son densas tinieblas que se colocan en la tierra de Egipto, y la nación donde estaba Israel queda con iluminación. Sin embargo, nuevamente se repite, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y es interesante ver todo esto porque, como ya desde el inicio decíamos, Dios tenía un propósito grande al realizar todas estas maravillas en Egipto. Dios tenía un propósito y era predicar el Evangelio a su pueblo, demostrarle que Dios con un brazo fuerte y poderoso los iba a librar de la esclavitud de Egipto. Y ahora no solamente eso, sino que aún los egipcios y Faraón podían también ser alcanzados por ese mismo Evangelio. A mí me llamó mucho la atención Éxodo, el capítulo 9, versículos 13 al 16. Y es el texto que mencionaste casi al inicio, Ronald, porque dice así. Bueno, yo aquí tengo en otra versión que nos va a dar una idea bien interesante de lo que dice el texto. La versión Dios habla hoy. Dice así, Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 16. Porque he aquí que habría podido extender mi mano y habría podido golpearte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y tú habrías sido cortado de la tierra, le dice a Faraón. Como tú decías, desde un inicio Mm. Dios podía hacer eso, exterminar a Faraón de una vez y así el pueblo salir libre. Pero, dice, pero solo por esta causa he permitido que existas. ¿Cuál causa? A fin de mostrarte mi poder y que mi nombre pueda ser conocido por toda la tierra. Dios tenía un propósito. Él no quería solamente destruir Egipto, él nunca tuvo ese propósito desde el inicio. Sin embargo, fue la actitud de Faraón quien ocasionó la caída de todas las plagas. Pero Dios tenía un propósito. Era que su poder sea manifestado delante de Faraón, y no solamente delante de él, sino delante de toda la tierra. Dios estaba manteniendo a Faraón con vida a pesar de su obstinación para que él pudiera conocer el Evangelio. Y este Evangelio era tan poderoso para salvar a Faraón como también a los israelitas. Ahora, el hecho de que el gobernante de Egipto, ese rey poderoso, hubiera aceptado el Evangelio y se habría entregado al poder de Dios, hubiera sido una forma tan efectiva de proclamar el Evangelio, así como lo fueron las plagas. Porque 40 años después, los cananeos habían oído de las plagas y como Dios había liberado a Israel con brazo poderoso, y ellos temían de Jehová, temían de delante del Dios de Israel, pero también hubiera tenido ese mismo efecto de que ese gobernante hubiera cedido a las influencias del Espíritu Santo, hubiera cedido a la influencia del Evangelio. El poder de convencimiento hubiera sido el mismo. Así que Dios no quería trabajar de esa manera con el rey, solamente con juicios, con destrucción. Dios tenía un propósito. Y yo creo que esta es la enseñanza grande para nosotros aquí, de que a pesar de que nuestro mundo se encuentra rodeado de mucho ateísmo, mucha destrucción, de personas insensibles, Dios tiene un propósito. Dios quiere atraer a esas personas con su evangelio. Y Dios utiliza, así como utilizó a Moisés, como utilizó a Aarón, Dios utiliza a personas para que lleven palabra de misericordia, para que lleven el evangelio. Y Faraón no fue la excepción. Dios quiso alcanzarlo. Pero nosotros vemos allí también la obstinación del ser humano, la respuesta del hombre que se resiste a la voz de Dios. Y ciertamente el resultado va a ser la pérdida total, la perdición o el rechazo de la vida eterna, siendo tan fácil alcanzar aquellas promesas de Dios, creyendo quién es Dios frente a tantas evidencias que nosotros tenemos. Entonces, en las plagas podemos ver esa lección tan grande y maravillosa que Dios quería convertir el corazón del rey de Egipto. Y sí, de hecho, como lo habíamos mencionado, Dios lo hizo lo posible para salvar a Faraón. Ujú.
Dios era Dios y podría haber destruido desde el inicio, pero Dios no lo hizo así. Manifestó su grande poder para que él reconociera que Dios estaba sobre toda la creación, que Dios estaba sobre todos los dioses. Pero él no quiso reconocer y fue tan obstinado, endureciéndose cada vez más en sus decisiones hasta que llega el 10º. Mas, sin embargo, es la 9ª plaga donde el rey estalla, ¿no? Como dice, desenfrenadamente grita, dice a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. La contestación fue de parte de Moisés, dijo: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y vemos su decisión final de Faraón. En otras palabras, diciendo: retírate, Moisés, me aborreces y no quiero más saber de tu Dios. Prácticamente fue esa su respuesta de Faraón. Y el Espíritu de Profecía nos dice en Historia de Patriarcas y Profetas de que Moisés era, en Egipto, él era a los ojos de los siervos de Faraón, era un hombre considerado como persona venerable por los egipcios. El rey no se atrevió a hacerle daño, pues la gente lo consideraba como el único ser capaz de quitar las plagas. Deseaba que permitiese a los israelitas salir de Egipto. Fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. Algunos, como Joel mencionó, de los egipcios del pueblo, se unieron al pueblo de Israel. Reconocieron el poder, pero como dice, los sacerdotes y Faraón se opusieron hasta el último momento. Y tristemente Dios tuvo que enviarles su última plaga, que hablaremos en otra siguiente semana. Mas, sin embargo, nos quedamos con la enseñanza de que cada dureza de corazón, cada obstinada resistencia a la luz, el Espíritu Santo se irá alejando. Porque ya no podremos sentir la influencia del Espíritu Santo. Porque gracias al Espíritu Santo tenemos un corazón que se conmueve por el sacrificio de Cristo. Gracias al Espíritu Santo tenemos o podemos reconocer que somos pecadores. Porque el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos ilumina la mente. Él nos trae a memoria todos los pecados y nos permite que confesemos. Es la obra del Espíritu Santo, pero cada resistencia, cada incredulidad hace que el Espíritu Santo no tenga más influencia en nuestras vidas. Que aquella historia no se pueda repetirse en nuestras vidas, sino que podamos ser hombres, aunque quizás sin un conocimiento como muchos, podamos ser como los apóstoles, aquellos discípulos que estaban dispuestos a seguir al Maestro, dispuestos a seguir y aprender diariamente las lecciones, aunque no eran perfectos, pero siguieron a Jesús y aprendieron. Dios quiere eso, que tengamos una disposición o un corazón dispuesto a aprender a los pies de Cristo. Que el Señor les pueda bendecir durante esta semana y que podamos meditar en los consejos que tenemos en las Sagradas Escrituras, porque cada historia está bien relatada para nosotros. Muchas veces miramos, Faraón fue duro, pero muchas veces no estamos mirando a nosotros. Podríamos ser ahora justamente Faraón nosotros, o tener el mismo espíritu de obstinación a la verdad. Si eres un cristiano sincero, un adventista, yo te hago la pregunta: ¿estás viviendo la luz? Porque si no lo estás viviendo la luz, por más que conozcas por teoría y no lo estás viviendo, estás resistiendo la luz como lo hizo Faraón. Y cada vez que intentas escapar o rehuir de aquella verdad y no vivirla, el Espíritu Santo no tendrá más influencia. No siempre tienes que estar mirando, no, Faraón fue, no. Podría ser tú uno de ellos. Dios no quiera que tú seas. Que el Señor le bendiga durante esta semana y nos vemos la siguiente semana. Dios le bendiga. IAG, juntos avanzaremos.